Tras la euforia provocada por el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, lentamente los argentinos van volviendo a sus problemas cotidianos. El gobierno militar, que exhibía en público una unidad monolítica, en realidad estaba dividido. Todos sus miembros coincidían en los métodos represivos y avalaban las atrocidades cometidas, pero sus diferencias tenían que ver con apetencias de poder y ambiciones políticas. El almirante Macera criticó el plan económico de Martínez de Hoz y exigió claridad en la política a seguir con posterioridad al proceso, ya que él se imaginaba como el continuador constitucional de la dictadura. Con este objetivo, desarrollaba una intensa actividad política y hasta tuvo su propio diario, el matutino Convicción. El otro grupo era el de Videla y el general Roberto Viola, segundo en los mandos del ejército, que apoyaban incondicionalmente a Martínez de Hoz y pensaban en alguna salida política. Por eso Viola mantenía contactos con los partidos, lo que hizo suponer que representaba el ala más democrática del proceso. El tercer grupo estaba compuesto por los generales Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Suárez Mason, comandantes de los cuerpos III de Córdoba y I de Buenos Aires y sus zonas de influencia, y Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense, figura clave en la represión. Estos tres generales eran los más extremistas, habían aumentado su poder gracias a sus aparatos represivos y se sentían dueños de sus territorios, que abarcaban varias provincias. Ellos decían que el proceso debía continuar indefinidamente y la represión debía llevarse hasta las últimas consecuencias. A partir de julio de 1978 se agrava la situación con Chile. A ambos lados de la cordillera se exaltan los sentimientos nacionalistas. En diciembre, la situación se torna grave y parece haber una real amenaza de enfrentamiento bélico. Más o menos en el año 78 yo vuelvo a Argentina y compongo, por el problema en la posibilidad de guerra entre Chile y Argentina, yo compuse Sobre el Pido a Dios. Ahí volví a tener problemas porque fue una canción muy prohibida, y volví a tener otra reunión en el cuerpo de ejército donde la gente me decía que yo no podía cantar una canción de paz en época de guerra. Fue una canción que la gente lo empezó a tomar como himno, así que llegó un momento, a fines del 78, principios del 79, donde yo no lo podía cantar, pero la gente lo cantaba sola, ¿no? en los conciertos. A los observadores políticos internacionales no se les escapa que tanto al general Pinochet como a su colega Videla les conviene distraer a sus pueblos con un probable conflicto externo. Finalmente, la mediación de Juan Pablo II y de su enviado, el cardenal Antonio Zamoré, evitó la tragedia. El 27 de abril de 1979, pese a las prohibiciones, se cumple el primer paro general contra el gobierno militar. Bueno, fueron momentos muy difíciles, donde lógicamente los sindicatos en su mayoría habían sido intervenidos. La CGT no solamente intervenida, sino que tendía a desaparecer a prestos de cambio en la legislación laboral. Compañeros perseguidos, compañeros muertos, compañeros desaparecidos, compañeros que tuvieron que emigrar. Y lógicamente, los cuadros de segunda línea de aquel entonces fue los que nos tuvieron que ir buscando todo aquello que hiciera a demostrar que el sindicalismo, aún con la dictadura, seguía firme. En julio llega a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA, que ante las reiteradas denuncias internacionales arribó a nuestro país para realizar una inspección, muy a pesar del gobierno militar. La comisión recibió gran cantidad de denuncias y recorrió las principales cárceles del país. Aprovechando la coincidencia de la visita de la comisión
Con el triunfo argentino en el Mundial Juvenil de Fútbol del Japón, el gobierno lanza el eslogan "Los argentinos somos derechos y humanos", e induce a los hinchas que festejan por las calles de Buenos Aires a que vayan a la sede de la OEA y agredan a los familiares que forman largas colas para hacer sus denuncias, acompañados por el obispo Jaime de Nevares. Antes de partir, la comisión entrega a Videla sus recomendaciones preliminares. Entre otras cosas, el documento dice: la violencia ejercida por los grupos terroristas encontró una similar y aún más enérgica respuesta por parte de los aparatos de seguridad del Estado, que ocasionó graves abusos al intentarse suprimir la subversión, prescindiendo de toda consideración moral y legal. El vicario castrense Monseñor Bonamín declara: ahora es probable que haya que poner cartelitos, pórtese bien porque la OEA lo mira, y agregó: si sube la conciencia, debe bajar la represión, pero si la conciencia, la responsabilidad ante sí mismo va bajando, debe subir la represión. En 1979, la conservadora Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer en desempeñar el cargo de primer ministro de Gran Bretaña. Llevará adelante un programa extremadamente duro, basado en la privatización de las áreas claves de la economía y el abandono de los programas sociales que el Estado destinaba a las clases menos favorecidas. Este modelo, conocido como thatcherismo, se difundirá con variados resultados por todo el mundo. La Unión Soviética invade Afganistán. El hecho genera una dura condena del bloque occidental, que aplica sanciones políticas, económicas y hasta deportivas, como el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú. El mundo occidental se sacude por la caída del Shah de Irán, Reza Pahlavi, derrocado por una revolución islámica dirigida por el líder religioso Khomeini. De carácter fundamentalista, este movimiento implanta el terror y el fanatismo religioso. Khomeini declara que su revolución está tan lejos de los Estados Unidos como de la Unión Soviética. Centroamérica se conmueve con el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, que pone fin a décadas de dictadura de la sangrienta dinastía Somoza. El nuevo gobierno encara una política progresista evidenciada en medidas como la reforma agraria y una amplia campaña de alfabetización. Los miembros del ejército de Somoza, con el apoyo de los Estados Unidos, huyen hacia la frontera y acosan a la revolución con actos terroristas. El año 1980 estará marcado por las dificultades financieras. En el año 80, muchos de nosotros comienzan a vislumbrar que los planes económicos de la dictadura estaban naufragando y que eso iba a traer o aparejar gruesos cambios políticos. Lo que pasó fue que en ese periodo de transición hubo una serie de instituciones financieras, bancos, que, por decir una palabra piadosa, se puede decir aventureros, por no calificarlos de otra manera, que aprovecharon de esa situación y trataron de atraer la mayor cantidad de depósitos, pagando muy altas tasas de interés a sus ahorristas, que, teniendo la garantía del Estado, no les importaba que fuera una institución que normalmente no hubiera sido responsable para que le confiaran sus depósitos y su ahorro. Esto trajo una gran deformación en el sistema financiero y al mismo tiempo un deterioro en la cartera de los bancos, porque los que aceptaban pagar esas tan altas tasas de interés eran los peores clientes. Esto finalmente se tradujo en un verdadero desastre, en un crack financiero bancario, que fue a fines de marzo de 1980, y en el cual hubo que intervenir y liquidar un determinado número de instituciones financieras, que eran las que habían pasado de ser el número 30 o 35 del ranking de los bancos de depósitos al número 1 y 2, utilizando estos procedimientos indebidos. O sea,
Esto dio lugar a que se llamara o se pusiera de mote la patria financiera a esta situación, en la cual se encubría todo lo que tuvo de positivo, de permitir revitalizar el sistema financiero para darle los medios a la producción, y se encubría con aquellos que habían procedido mal, que no eran todos, era una parte, y se ponía esta calificación a todo el sistema económico, que era injusto. El Banco de Intercambio Regional, la entidad bancaria privada más importante del país, debió ser liquidado por el Banco Central ante la falta de solvencia. La del BIR será solo el inicio de una larga serie de quiebras de entidades financieras y grupos industriales como Greco, Sacetru y Odone. Ante la sensación de desconfianza, el gobierno debió salir en auxilio del sistema bancario, lo que provocó una importante disminución de las reservas y un notable aumento de la deuda externa. Por fin llega la televisión color a la Argentina. Muchos compatriotas marchan hacia las fronteras a comprar, por lo menos, 2 televisores. Todas las ciudades del país se llenan de negocios de artículos importados. Comienza la época de la plata dulce. No es cierto, como se ha dicho en muchos discursos, que la deuda externa argentina no tenía contrapartida, que se había utilizado para financiar gastos en el exterior o importaciones inútiles o superfluas, y de ahí nace el tema de la plata dulce, que pues, bueno, yo de todas maneras prefiero que sea dulce y que no sea amarga, ¿no? Pero era un término inventivo, un término despectivo que se inventó, como para decir que se había llegado a un exceso. Esto hizo posible que mucha gente en la Argentina viajara al exterior. Yo he tenido muchas personas que me han parado por la calle diciéndome: le agradezco que me haya dado la posibilidad de poder o tomar mis primeras vacaciones, o cambiar el automóvil, el taxista, o hacer mi viaje al exterior, o un industrial que fue a la feria industrial en tal país, vio los adelantos modernos y luego decidió incorporarlos a su producción. O sea, fue un proceso educativo. Yo decía en esa época, si yo pudiera financiar el viaje al exterior de los 30 millones de argentinos, con gusto lo haría, porque les estaría dando una educación que nadie la va a quitar y la van a aplicar en beneficio del país y de su población. En octubre, el gobierno de Videla recibe un duro golpe internacional. Al argentino Adolfo Pérez Esquivel le es otorgado el Premio Nobel de la Paz por su labor en defensa de los derechos humanos. Y mi primera reacción fue de sorpresa, y lo primero que digo de que no quería asumirlo a título personal, porque mi trabajo no era un trabajo individual, sino que lo asumía en nombre de los pueblos de América Latina. Esto fue una gran conmoción cuando se entera el gobierno. Tarda 36 horas en reaccionar. Y cuando lo hace de la peor forma posible. En lugar de reconocer sus errores, comienza a criticar al Comité Nobel. Primero hubo muchos medios de comunicación que hablaban que yo era brasilero, paraguayo, uruguayo, chileno, pero no argentino. Hasta que, bueno, después no lo pueden ocultar. Regreso al viejo edificio nuestro del Servicio Paz y Justicia en la calle México, al 400, y me encuentro con una cantidad de periodistas que habían viajado de todas partes del mundo. La censura era terrible. Newsweek, una revista norteamericana, publica como hay foto en la tapa, y ni bien eso sale, pasa el ejército y la policía levantando, secuestrando todas las publicaciones. Era una censura sistemática. A los 2 días tengo un atentado, me quieren asesinar. Esto fue el 13, fue el 14, el 15 de octubre,
que tenemos el primer intento de asesinato. En el año 81, los primeros días, visito al Papa en el Vaticano, una visita muy conflictiva porque fue muy resistida por el Vaticano, bajo presión de la Conferencia Episcopal Argentina y de la Nunciatura. Entonces me recibe, pero me recibe en medio de malas ganas. Y yo al Papa le entrego el dossier en sus propias manos de los 84 niños secuestrados y desaparecidos en Argentina, y le digo al Papa, mire, yo quiero que vea esto, porque estos son niños secuestrados y desaparecidos por la dictadura argentina. Y yo se lo mandé por 3 canales. Y el Papa, tengo las fotos con el Papa, los está mirando y me dice, no, yo nunca recibí esto nunca llegó a mis manos. A fines de marzo de 1980 es asesinado el obispo de El Salvador, Monseñor Arnulfo Romero, mientras oficiaba misa. Romero entregó su vida por la paz y la defensa de los más desprotegidos de la sociedad. En septiembre de 1980, un comando argentino de exintegrantes del ERP termina en Paraguay con la vida del ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon, una de las figuras claves de la música del siglo XX, encuentra la muerte a manos de un fanático. En 1981 llega a la presidencia de los Estados Unidos el americano más famoso, Ronald Reagan. El ex actor abandona la política sobre derechos humanos de su predecesor y mejora notablemente la relación de su país con las dictaduras latinoamericanas. Reagan dará un fuerte impulso a la carrera armamentista desarrollando nuevas armas nucleares. En Centroamérica aumenta la intervención norteamericana en El Salvador y apoya a los contras para derrotar a la revolución sandinista. En el plano interno aplica políticas sociales y económicas de estrecha similitud con las de Margaret Thatcher. El 23 de febrero se produce en España un fallido intento de golpe de Estado por parte de miembros de la Guardia Civil que copan el Parlamento. La enérgica actitud del rey Juan Carlos salva a la democracia española. El líder socialista francés, François Mitterrand, se impone en las elecciones presidenciales dándole un fuerte impulso a la socialdemocracia europea. En Polonia, nace el sindicato opositor Solidaridad, abriendo una grieta en el rígido sistema comunista. El líder del gremio, el católico Lech Walesa, cobra una notoria popularidad. Presidente, en ocasión de su viaje a Japón, usted dijo que si el Partido Peronista se organiza como un partido político con responsabilidad ciudadana, tendrá cabida como cualquier otro partido, en tanto adecúe sus hombres y sus ideas a un régimen de democracia plena. ¿Usted cree que un partido basado en el culto a la personalidad y por lo tanto esencialmente antidemocrático tiene derecho a participar realmente en un sistema democrático? Usted dio la respuesta. Si se mantiene esa tesitura de un culto a la personalidad, de un culto a la demagogia, no es justamente un partido organizado responsablemente para vivir en democracia. Puede que, creo que usted lo tiene textual, esa manifestación mía, puede que yo haya hablado que el partido peronista puede incorporarse como tal a una sociedad democrática donde el partido político es una célula vital, ¿verdad? Si por tal entendemos, tal cual estaba concebido, tal cual estaba pensado y tal cual vivía, evidentemente no tendría cabida. El hombre que militó en el peronismo, se adecúa a sus ideas en lo individual, si se agrupa en un sistema partidario democrático, no totalitario, no demagógico, no personalista, ese hombre, por el hecho de haber militado en el peronismo, no puede estar exento e imposibilitado de poder participar en la vida política, pero en tanto encuentre una forma de agruparse democrática.
decir, el partido peronista, si usted entiende por tal una cristalización del partido tal cual lo hemos conocido, no tiene cabida en un régimen democrático. En marzo de 1981 se produce el recambio presidencial. Asume el general Roberto Viola. El ministro de Economía, Martínez de Hoz, es reemplazado por Lorenzo Sigó. Pero el proceso se empezó a votar hacia el año 81, cuando venía la renovación del general Videla al general Viola. Ahí se produce un impasse de algunos meses que fue muy destructiva porque se devalúa la moneda, se aumentan los problemas, se aumentan las presiones contra el gobierno. Viola intenta una tibia apertura política sin alterar el funcionamiento del aparato represivo. Habría un margen muy estrecho de maniobra para su gobierno, dado el hecho del tiempo transcurrido, en el cual no se ha podido brindar un esclarecimiento a la familia de Hidalgo Solá. No, yo no he dicho en modo alguno de que hubiera márgenes de maniobra estrechos. Yo lo que quiero sostener sobre el particular, que permanentemente y fundamentalmente en el caso de Hidalgo Solá, quise dejar una expresa constancia sobre que realmente representaba un hombre al cual se lo consideraba integralmente una expresión o un integrante del proceso, que el gobierno realizó todas las actividades posibles a efecto de poder determinar las responsabilidades o la suerte, el paradero del embajador Hidalgo Solá, que no existía en modo alguno estrechos márgenes ni limitaciones para efectuar las investigaciones que correspondieran. Lo que sí ha sucedido, que los resultados, en ese caso, como en muchos otros, han sido realmente malos. Hubo una famosa reunión de las mujeres de prensa con el entonces ministro del Interior, con Arguindegui. Salimos muy indignadas porque se suponía que él estaba citando a periodistas y a políticos para hablar del diálogo político. Y a nosotros nos invitó a tomar el té. No cabíamos en nuestra sorpresa cuando vimos que aparecían mozos con sándwiches, masitas, refrescos, tazas de té, realmente tratándonos como un grupo de imbéciles, ¿no? Entonces el clima se enrareció. Hubo grandes discusiones, incluso se tocaron temas como la prohibición de tocar temas como el aborto, las píldoras anticonceptivas en los programas de radio y televisión. Yo puse el grabador sobre la mesa, es decir, la vista y paciencia de todo el mundo, y grabé todo, por supuesto, varios cassettes. Entonces a la mañana siguiente, me acuerdo en un sábado, yo no tenía programa, pero la llamo a la señora Diutacchioli, le digo, le cuento lo que había pasado. Le digo, ¿vos te parecería mal si yo el lunes lo doy al aire, si yo lo paso? Y ella me hizo la clásica pregunta, ¿es subversivo? No, mira, es el ministro que habla. Entonces poné todo lo que quieras. Entonces, claro, el lunes a las 7 de la mañana ya esto iba a todos los ámbitos, y a las 7:05 ya sonaban todos los teléfonos al mismo tiempo, porque los funcionarios, más que el público, estaban horrorizados de lo que estaban escuchando, que era la palabra de uno de ellos, nada menos que del ministro del Interior. En julio, a propuesta de la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el MID, la Democracia Cristiana y el Partido Intransigente deciden formar una junta multipartidaria para luchar por el retorno a la democracia. La multipartidaria fue una experiencia importante que demostraba que frente a la dictadura sabíamos elaborar comunes denominadores con el propósito de ver si recuperábamos la democracia. El comandante en jefe del ejército, general Galtieri, declara: las urnas están bien guardadas. Desafiando a la censura, un grupo de autores, directores y actores teatrales lanza la experiencia Teatro Abierto. Había un estado de ánimo un gran malestar entre la gente de teatro, que bueno, es decir, el teatro se tiene que mover en un espacio de libertad, la gente quiere expresarse, la gente quiere decir aquello que siente. En esa situación se produjeron dos hechos que nosotros reconocemos como que fueron detonantes, fueron como las gotas que rebalsan el vaso. Es decir, uno fue la declaración de un funcionario de un teatro oficial que le preguntaron por qué no hacía teatro argentino contemporáneo y dijo porque no hay autores.
En realidad había autores, lo que pasa es que estábamos prohibidos, no podíamos trabajar en los teatros oficiales. Podíamos trabajar en los pequeños teatros privados, pero no en los teatros oficiales, ni en la televisión. Y otro motivo fue la decisión de una interventora en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, donde se forman, es la Escuela Nacional donde se forman los actores, que eliminó la cátedra Teatro Argentino Contemporáneo con el mismo argumento. Dijo, no hay autores argentinos contemporáneos. Esto provocó entre nosotros, digamos, un clásico malestar, decir como que no hay autores, como que no existimos. Vamos a demostrar que los autores existimos, que somos, que estamos vivos, que queremos expresarnos. Durante 2 meses, muchos de los artistas prohibidos por el régimen se reencuentran con su público. El éxito y la repercusión en la prensa fueron notables. El Teatro del Picadero, sede del ciclo Teatro Abierto, fue incendiado intencionalmente el 5 de agosto. Los bomberos no logran apagar el incendio y la policía dice no tener la más mínima pista sobre los autores del atentado. Pero gracias a la tenacidad y el coraje de sus protagonistas, la experiencia continuó en otros teatros. Nosotros Teatro Abierto lo hicimos casi sin plata. Juntamos unos pocos pesos, tiramos unos abonos a los espectáculos que eran muy baratos, con eso juntamos dinero y con de pronto lo que quería hacer en teatro, de pronto un palacio se hace con una escoba, y bueno, o sea, acá está el palacio y se pone una escoba. Se establecía un código entre el espectador, que sabía que eso no ocurría en la Inglaterra de hace 500 años, sino se estaba hablando de la Argentina de hoy. Yo me acuerdo que una obra mía que se llamaba El Viejo Criado, yo hacía hablaba del pasado nuestro, de los mitos del tango, del barrio, y ponía a 3 guapos, ¿no? Se hablaba mucho de los tríos de los 3 guapos, y bueno, la gente entendía que eso era la Junta Militar. El 9 de septiembre muere Ricardo Balbín. Su entierro se transforma en una multitudinaria manifestación de repudio al régimen. El general Suárez Mason, presidente de YPF, admite que su empresa tendrá un déficit anual de $6.000 millones. La petrolera argentina es la única en el mundo que pierde tanto dinero. El 7 de noviembre, bajo el lema Pan, Paz y Trabajo, unas 10.000 personas, conducidas por Saúl Ubaldini, marchan hacia la iglesia de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers. Se suceden las devaluaciones del peso y el ministro de Economía, Lorenzo Sigó, declara: el que apuesta al dólar pierde. La moneda norteamericana, que se podía adquirir por 2.000 pesos en enero, cuesta en diciembre 10.000. Se desata una crisis interna. Viola es obligado a renunciar argumentando motivos de salud. Toma su lugar el general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien se convierte en el tercer presidente de la dictadura militar. Y así lo quisiere Dios y la patria me lo demás. Al asumir, anuncia que sus 2 prioridades serán terminar el Hospital de Niños y la Biblioteca Nacional. En el gabinete de Galtieri se destacan el ministro de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, el de Economía, Roberto Aleman, y el de Acción Social, vicealmirante Lacoste. El general Galtieri tiene aspiraciones políticas. Lanza el 12 de febrero de 1982 un autodenominado Movimiento de Opinión Nacional, destinado a ser la herencia del proceso. Galtieri estrecha los vínculos con el gobierno conservador de Reagan, aumentando la participación militar argentina en la lucha contra el gobierno sandinista y las guerrillas salvadoreñas. Confiando en las que creían excelentes relaciones con los Estados Unidos, los miembros de la Junta Militar deciden poner en marcha un plan para recuperar por la fuerza las Islas Malvinas. La fecha del operativo se había fijado en principio para el 9 de julio. A mediados de marzo, el equipo de tropas especiales, llamado Los Lagartos, desembarca en las Georgias. A los pocos días,
Los lagartos, a cargo del capitán Astiz, se rinden ante una patrulla británica sin disparar un solo tiro. La foto del ángel rubio recorre el mundo y los gobiernos de Suecia y Francia reclaman su captura a los ingleses. Desde febrero, la CGT, conducida por Saúl Ubaldini, venía desarrollando un plan de lucha en demanda de mejoras salariales contra la política económica del ministro Roberto Alemann. El 30 de marzo, la CGT declara un paro nacional con movilización. El 30 de marzo nosotros los veníamos preparando desde hace tiempo. Hubo mucha lucha de por medio, movilizaciones, llegadas a la Plaza de Mayo. Pero ese día sabíamos del voltaje existente en el pueblo, en el ansia de la democracia. Y fuimos detenidos en la calle San José Hipólito Yrigoyen. Era la presa más buscada en ese día para los represores. Nos trasladan después a Devoto. Y en Devoto nos sacan y nos manda a llamar el prefecto encargado de la cárcel de Devoto. Y nos dice que íbamos a quedar en libertad. Y que la libertad iba a ser porque habíamos tomado las Malvinas. Nos miramos con el compañero Pérez, no entendíamos nada. Y en el 82 aparece un hecho inesperado para toda la población, para la opinión pública nacional y mundial. Solo un grupo de dementes pudo haber concebido la operación de las Islas Malvinas como un intento de reflotar el prestigio del golpe militar ante la opinión pública, que lo logran en un principio. El 2 de abril de 1982, algunos de los manifestantes golpeados vuelven a la Plaza de Mayo, ya no en son de protesta, sino para apoyar la recuperación de las Islas Malvinas. Galtieri parece vivir su hora de gloria en los balcones de la Casa Rosada. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Creo que cuando terminó la Guerra de las Malvinas, lo primero que ocurrió fue que todos sufrimos un gran bajón, una sensación generalizada de mucha depresión y de mucha angustia, pero a la vez hubo algo muy interesante, la conciencia de que si uno no se mete con la historia se mete con la vida de uno. Eran las mujeres que habían o habíamos comprendido que la política había que salir a hacerla a la calle. Nos gustara o no nos gustara la política, que había que meterse con las cosas de la política, porque inexorablemente estas cosas tocaban las casas, los hijos, los maridos, y en algunos casos significaban la muerte. El gobierno, afecto a la censura, prohíbe a Pink Floyd, los Rolling Stones y hasta los Beatles porque cantaban en inglés. Pero 500.000 hectáreas de la Patagonia permanecen en manos de sus británicos dueños. Los medios de comunicación se vieron obligados a difundir el olvidado repertorio nacional. Este fue el origen de la revalorización del rock y se lo empieza a llamar rock nacional. La prensa, en general, habla de la toma de las islas como un hecho consumado. Dice que Inglaterra no se molestará por defender unas islas tan lejanas y sin importancia. Sin embargo, la reacción británica fue inmediata. El mismo 2 de abril fueron bloqueadas las cuentas bancarias argentinas en Londres. Al día siguiente, la primera ministra Margaret Thatcher anunció el envío de la flota británica. El plan 1/82 de Coatlansur, ¿no es cierto?, que era el comando conjunto que comandaba el almirante Lombardo, del cual nunca nadie se habla, pero que era el responsable de todas las operaciones, comenzaba con dos presupuestos. Primero, que los ingleses no iban a atacar. Segundo, que los Estados Unidos se iban a mantener neutrales. Bueno, esa es una evaluación estratégica totalmente errónea sobre ese punto que hizo la guerra. Llegué a Malvinas el día 25 de abril, a las 10 de la noche, llegamos en un avión, había mucho viento, y cuando pisé Malvinas sentí que estaba pisando a la patria. No puedo decir que me sentía feliz, pero me sentía que estaba siendo partícipe de ese evento histórico y que estaba defendiendo lo que creíamos que era nuestro. El canciller inglés
logra la condena del Consejo de Seguridad de la ONU que ordena el retiro de las tropas argentinas. El 30 de abril, Reagan anuncia formalmente el apoyo de los Estados Unidos a Gran Bretaña. Tras la decisión norteamericana, Inglaterra se lanza al ataque. El 1 de mayo comienza el bombardeo contra Puerto Argentino. ¿Sufre mucho de frío, por ejemplo? Sí, un poco. ¿Cómo hace para protegerse del frío? La ropa, después tenemos el abrigo. ¿Piensan en la posibilidad de un combate? No sé. Los norteamericanos ataquean a su gente. Y comían todos. Lo que pasa es que las circunstancias de la comida eran muy difíciles. El 3 de mayo se produce uno de los episodios más dramáticos de esta guerra. Un submarino inglés hunde al crucero General Belgrano que se encontraba fuera de la zona de combate. El saldo fue de 368 muertos, decenas de desaparecidos y cientos de heridos. El barco argentino había sido localizado por los ingleses gracias a la información satelital suministrada por los Estados Unidos. La Fuerza Aérea Argentina responde hundiendo varios barcos ingleses. En las ciudades más importantes del país reina un clima de euforia belicista incentivado por los medios oficiales y la prensa sensacionalista que hace gala de un injustificado triunfalismo. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. Creo que los que vivimos esos años recordamos una sociedad argentina absolutamente enloquecida, ¿no? Y esto podría ser casi la culminación de los logros del proceso militar que desarmó los lugares de donde se podía haber desarrollado una opinión crítica. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El gobierno lanza una campaña de recolección de donaciones destinada a los soldados bajo el nombre de Fondo Patriótico. La mayoría de los anillos, chocolates, abrigos, víveres jamás llegarán a sus destinatarios. Los soldados argentinos fueron diezmados antes de la llegada de los ingleses por el hambre, el frío y el maltrato de sus superiores. El gobernador militar de las islas lanza su famosa frase «Traigan al Principito», en referencia al príncipe Andrés que integraba la flota. El 15 de mayo, las tropas inglesas inician su implacable avance sobre Puerto Argentino. El gobierno oculta la información. Los comunicados militares argentinos son invariablemente victoriosos, pero en realidad la superioridad británica, con el apoyo de los Estados Unidos y la OTAN, es absoluto. No se olvide, yo lo voy a reafirmar, que nosotros quizá no dispongamos de todos los medios técnicos que el enemigo dispone, pero tenemos un sostén, llamémosle así, o un impulso espiritual que es muy especial. Estábamos muy cerca del enemigo, estábamos muy cerca de combatir, estábamos muy cerca de la muerte. Y cuando empezó a pesar eso, hubo un cambio importante en gran parte de los militares y de los soldados. Como yo le decía a un oficial joven que nos cuestionó cuando abandonamos la isla de que habíamos perdido por culpa de los soldados, que nosotros seguíamos el ejemplo de nuestros superiores. Y de alguna forma ellos fueron el fiel reflejo del miedo que tuvimos nosotros. Con muy pocos, con
con actitud de valentía, que aún hoy siguen mereciendo mi respeto. Algunos otros no pensaban que tenían soldados que necesitaban tenerlos de aliados para combatir, para defender la patria y para luchar y para ayudarse logísticamente. Pensaban que seguíamos siendo enemigos porque éramos ciudadanos civiles que estábamos haciendo el servicio militar, y muchas veces, particularmente los últimos 3 días, me preguntaba si el enemigo estaba atrás o adelante. El 11 de junio llega el Papa Juan Pablo II en misión de paz. 1 millón de personas lo recibe al grito de «Queremos la paz». Al día siguiente, cuerpos de paracaidistas, guardias escoceses, galeses, infantes de marina y mercenarios burkas lanzan el asalto final sobre Puerto Argentino. El 14 de junio, el gobernador Mario Benjamín Menéndez anuncia a Galtieri que no hay otra alternativa que la rendición. El presidente le contesta que no importan las bajas y que, si estamos mal, los ingleses están cansados, se puede contraatacar. Sugiere pelear hasta perder las 2/3 partes de las tropas. Esto hubiera significado unos 8.000 muertos. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Se omite la palabra rendición, pero esa era la dura realidad. Rendición incondicional. Galtieri convocó nuevamente a Plaza de Mayo, pero esta vez la reacción popular fue muy distinta y se produjo una violenta represión. En las elecciones generales españolas de 1982 se impone el líder socialista Felipe González por casi el 50% de los votos. La democracia española se consolida y rompe el aislamiento con el resto de Europa. A mediados de 1982, los mercados financieros mundiales se sacuden ante el anuncio de México sobre su imposibilidad de hacer frente a los pagos de su deuda externa. Las naciones latinoamericanas habían sido inducidas a endeudarse desde mediados de la década del 70. Para 1982, la deuda latinoamericana en su conjunto llegaba a los 450.000 millones de dólares. América Latina es gobernada a principios de los 80 mayoritariamente por dictaduras que aplican políticas económicas antipopulares. El empobrecimiento y la marginalidad se expanden por todo el continente. Como dijo el obispo de San Salvador, Monseñor Romero, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Las calles se pueblan de niños desamparados que se convierten en un símbolo de la América Latina de los 80 y los 90. Los gobiernos prefieren invertir en represión antes que en políticas sociales. Los sucesos de Malvinas precipitan la caída de Galtieri y de los comandantes de la Marina Almirante Anaya y de la Fuerza Aérea Brigadier Basilio Lamidoso, integrantes de la tercera Junta Militar del proceso. Tras varios días de incertidumbre y disputas internas, el 1 de julio es designado presidente el general Reinaldo Benito Viñone. En su primer discurso, Viñone anuncia la apertura política y la convocatoria a elecciones a más tardar para marzo de 1984.
solo luego de que los dirigentes demostraron de nuevo, diríamos que habían fracasado en todo, digamos que habían dejado la economía en estado ruinoso, que habían impuesto un tipo de terror absurdo, es decir, aún para los admitían en el lenguaje de la época que la sociedad estaba enferma y que necesitaba un cirujano. En lugar de un cirujano había encontrado a un grupo de carniceros chambones, diríamos. Por último, mostraron su quiebra final cuando fracasaron en la forma más vergonzosa en la que se suponía que era su especialidad, que era la guerra. Entonces, a partir de ahí termina, diríamos así, esa suerte de idilio cada vez más tibio y artificial entre la sociedad y el gobierno militar. Los partidos políticos integrados en la multipartidaria exigen al gobierno que se precise la fecha de las elecciones. El fracaso militar creó un shock notable en la sociedad que abrió las puertas a la recuperación democrática. Ahora, abrió las puertas por la vía fácil, diríamos. La vía fácil es el derrumbe del régimen militar. El régimen militar venía herido en el ala por la crisis económica y esto terminó de deshacerlo. Esta facilidad creo que tiene bastante que ver con algunas debilidades de la recuperación democrática del año 83, precisamente porque no fue el fruto de una victoria, sino la ocupación de un campo abandonado, porque está claro que los militares estaban retirándose del frente, pero no huyendo. La Argentina no solo pierde una guerra en el extremo sur de América, sino también que pierde absoluta credibilidad en todo el mundo civilizado y por lo tanto se queda sin créditos internacionales, se queda aislada económica y políticamente en el mundo. Es decir, al final de la guerra estaban peor políticamente de lo que habían comenzado. A partir de ahí comienza la transición que los dirigentes políticos argentinos, en honor a la verdad, ni siquiera la esperaban. Somos derrotados en la guerra, entra un profundo desprestigio sobre los conductores de este proceso, comienza a debilitarse la dictadura militar y entonces los partidos políticos salimos a la luz y empezamos a reclamar que se convoque elecciones. Formamos nucleamientos interpartidarios, estudiamos qué planes vamos a llevar adelante, cómo debía ser el proceso de transición hacia la democracia. Y esto articulamos todo un frente civil y democrático que finalmente le arranca al poder militar las elecciones de octubre del 83. La situación económica parece incontrolable. Al déficit comercial se agregan los millonarios gastos de la guerra y el consecuente crecimiento de la deuda externa, que llega a los 40.000 millones de dólares. A través de una circular del presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, la deuda externa tomada por las empresas privadas es transferida al Estado. La sociedad argentina en su conjunto es obligada a hacerse cargo de las deudas contraídas por los sectores más poderosos del país. Se le atribuye a ese periodo la vigencia de un periodo liberal. Eso no es exacto. Durante el periodo de los gobiernos militares siguieron rigiendo todos los mismos problemas de intervención del Estado, de controles, etc. Y además se endeudó notablemente el país. Juan Aleman, en 1982, interpelado por un periodista de La Nación que le reprochaba que el régimen militar no había privatizado nada, finalmente, contesta: hicimos algo mucho más importante, destruimos las bases mismas del poder sindical. No reivindica ni las privatizaciones que sí se habían hecho, ni la muletilla institucional del régimen militar, que era la destrucción de la guerrilla, de la subversión armada. No, toma la destrucción de las bases del poder sindical. Y sin entender la destrucción de esas bases del poder sindical, sin entender lo que Adolfo Gili llamó hace ya unos cuantos años la anomalía argentina y el terminar con esa anomalía, ese poder obrero que
iba desde los cuerpos de delegados y las comisiones internas de fábrica y se reflejaba, aunque fuera en forma distorsionada y burocratizada, en los sindicatos. Sin entender eso, no se puede entender la llamada transición a la democracia en Argentina. Ante la debilidad y decadencia del gobierno militar, los medios gráficos comienzan a hacerse eco de las denuncias de los familiares de los desaparecidos y el horror, si no conocido, al menos intuido por la mayoría, toma estado público. Grandes sectores de la opinión pública pasan de decir algo habrán hecho a yo no sabía que pasaban estas cosas. Hay una película de Woody Allen, yo no recuerdo cuál es, donde Allen dice que a él no le asombra el nazismo, lo que le extraña es que no haya vuelto a pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay motivos por los cuales, motivos que tienen que ver con la especie humana, no con los argentinos, no somos tan particulares en eso, por los cuales las sociedades se vuelven locas y permiten que un montón de gente que está en su seno sea asesinada por ellos mismos. Y después se hace como si todo esto no hubiera pasado. De golpe cada día parece más que había 5 militares que llegaron en un plato volador y que dominaron a un montón de argentinos buenos, honrados y democráticos. Y no fue así. Acá estaba mucha gente, por no decir casi toda la gente de acuerdo, y de otra manera es imposible matar a tanta gente. Digamos, hubo, por acción o por omisión, un apoyo de la gente muy fuerte hacia eso. Eso que pasó tiene que ver con nosotros. En tanto no lo veamos así, puede volver a pasar. Yo no sé las ideologías políticas que mi papá tenía. Yo sé que eran ideologías de vida, ¿no? De vida. Y eso a mí me alcanza para decir, bueno, yo no sé de repente si mi hijo me hubiera pegado, si yo me hubiera ido de casa, no sé. Pero yo sé que a mi hijo lo mataron por vivir. Entonces eso yo lo tengo acá y yo se lo agradezco profundamente a mi papá. Creo que no me importa la ideología, él quería vivir. Y lo mataron por vivir y eso es lo que yo tengo y por lo que yo no me voy a callar más, ¿entendés? Los partidos políticos libran sus primeras luchas internas para definir las candidaturas presidenciales. Esta juventud queda cegada, queda mutilada en el proceso de la represión. Cuando el partido se reorganiza con vistas a las elecciones del 83, muy pocas fracciones de esta juventud, vuelve el político tradicional del peronismo, vuelve el sindicalista, vuelve el peronista histórico. En todo el país se multiplican los actos políticos a pesar de las prohibiciones establecidas por el estado de sitio. El 16 de diciembre la multipartidaria realiza una imponente Marcha por la Democracia en Plaza de Mayo. En circunstancias poco claras se producen incidentes con la policía que carga contra los más de 100.000 manifestantes. Uno de ellos, el joven obrero metalúrgico Dalmiro Flores, queda muerto sobre la plaza. El año 1983 se inicia con una triste noticia para los partidarios de la democracia. Muere el expresidente Arturo Illia. Su funeral se constituye en un punto de encuentro de todas las fuerzas democráticas del país. El 28 de marzo la CGT lanza un nuevo paro general que esta vez logra un acatamiento del 90%. El año 83 fue un año muy interesante para los que estábamos trabajando en el periodismo. Era un año en el cual todavía los militares no se habían ido, pero la democracia se venía. Sobre todo para aquellos que empezamos a trabajar prácticamente durante el proceso, se abría un tiempo absolutamente nuevo y distinto. Sobre todo los muy jóvenes, los que no teníamos una memoria directa de la represión aplicada o de las represalias aplicadas a la profesión, nos animábamos a trabajar de otra manera de la calle. Y había otra ventaja, no estaba claro cuál era el partido que iba a gobernar. Creo que eso era también muy interesante. A fines de abril,
la Junta Militar da a conocer lo que llama el documento final sobre la lucha antisubversiva, en el cual declara que solo Dios y la historia podrán juzgar los hechos del pasado reciente. El deseo de la nación toda es poner